Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi familia me abandonó por mentiras, mi abuelo nos vengó y mi hermana descubrió la verdad sobre su esposo. Jamás imaginé que estaría compartiendo esta historia, pero aquí estoy, todavía procesando todo lo que ha sucedido en estos últimos meses. Todo se desmoronó justo antes de mis exámenes finales, cuando mis padres me acusaron de algo impensable y me expulsaron de nuestro hogar. Siempre pensé que éramos una familia unida, o al menos eso me gustaba creer. Mis padres, aunque estrictos, mostraban su amor a su manera particular. Tenían grandes aspiraciones para sus hijas, constantemente presionándonos a mi hermana Lisa y a mí para alcanzar nuestro máximo potencial. Lisa era la definición de perfección, bella, brillante y exitosa. Lo tenía todo, incluyendo a Brad, su esposo ideal. Se casaron jóvenes y, aunque inicialmente se establecieron en otro lugar, terminaron regresando a vivir con nosotros cuando Brad encontró trabajo en la zona. Mis padres estaban encantados con la idea. Les fascinaba tenerlos cerca y, honestamente, a mí también me agradaba, a pesar de las constantes comparaciones entre nosotras. Admiraba genuinamente a Lisa y apreciaba su presencia. Mi vida universitaria estaba bastante controlada por mis padres. Estudiaba en una universidad cercana, y cuando propuse mudarme a los dormitorios para tener más independencia, rechazaron la idea de inmediato. ¿Para qué gastar en un dormitorio cuando puedes vivir aquí?, argumentaban. Pero el asunto iba más allá del dinero, era sobre control. Necesitaban saber cada detalle de mi vida, mi ubicación, mis compañías, mis actividades. Me convencía a mí misma de que era por preocupación, pero en el fondo sabía que era sofocante. Nuestra casa siempre estaba llena de actividad. Con Lisa y Brad viviendo allí, éramos varios adultos intentando coexistir mientras nos seguían tratando como niños. Mis padres adoraban a Brad, prácticamente lo consideraban el hijo varón que nunca tuvieron. No perdían oportunidad para presumirlo con cualquiera que quisiera escuchar, y era evidente que para ellos Brad era intachable. Por mi parte, mantenía cierta distancia con él. Había desarrollado cierta arrogancia después de tanto halago por parte de mis padres. A menudo reflexionaba sobre por qué no me mudaba a los dormitorios, aunque sabía perfectamente que era por complacer a mis padres. No solo recibía críticas constantes de ellos, sino que mi hermana y su esposo también cuestionaban frecuentemente mis decisiones de vida. Mientras tanto, yo hacía malabares entre mis estudios, un trabajo de medio tiempo y una relación a distancia con Mark, mi novio que estudiaba en otro estado. Mis padres no tenían una buena opinión de él, así como me comparaban constantemente con Lisa, ahora comparaban a Mark con Brad. Aunque nunca lo expresaron directamente, su desaprobación era evidente en cómo descartaban cualquier mención sobre él. A pesar de la tensión, intentaba mantener la armonía en casa. Colaboraba con las tareas domésticas, preparaba la cena, y procuraba no interferir con Lisa y Brad. Mi relación con Lisa nunca fue particularmente cercana, pero manteníamos un trato cordial. Ella estaba ocupada con su vida, y yo me concentraba en mis estudios, así que nuestras interacciones se limitaban a conversaciones educadas y cenas familiares ocasionales. Brad, en cambio, siempre fue amable conmigo, tratándome como una hermana menor, más que como la hermana de su esposa. Teníamos una buena relación y apreciaba tener a alguien que no me juzgaba como lo hacían mis padres. Todo cambió abruptamente cuando mis padres me citaron en la sala con expresiones severas. Era justo antes de mis exámenes finales, cuando el estrés por los estudios ya me tenía agotada. Mencionaron que debíamos discutir algo importante y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Me miraron con una mezcla de decepción y enojo, acusándome de haber encontrado mensajes en mi teléfono que supuestamente probaban que intentaba seducir a Brad, el esposo de mi hermana. Me quedé completamente atónita. Me mostraron estos supuestos mensajes, pero estaban totalmente sacados de contexto, y evidentemente manipulados. Intenté explicarles que jamás vería a Brad de esa manera, que lo consideraba como un hermano y que además tenía una relación con Mark, a quien amaba profundamente. Pero se negaron a escucharme. Era como si años de confianza se hubieran evaporado en un instante. Me acusaron de querer destruir el matrimonio de Lisa, y me exigieron abandonar la casa inmediatamente. Durante toda esta confrontación, supliqué poder hablar con Brad, pero aparentemente él estaba demasiado impactado por la situación para querer conversar conmigo. Sin tener otro lugar a donde ir, llamé desesperada y entre lágrimas a mis abuelos. Les conté todo lo sucedido, mostrándoles los mensajes originales que demostraban mi inocencia, y cómo estaba siendo injustamente acusada. Mis abuelos, que siempre se caracterizaron por su bondad y comprensión, me creyeron sin dudar. Me ofrecieron refugio, un lugar donde quedarme y su apoyo incondicional durante el momento más difícil de mi vida. La reacción de mi padre fue de furia total. Le enfurecía que me estuviera quedando con ellos y que no estuviera aprendiendo mi lección. Un día,
Aprovechando mi ausencia, se presentó en casa de mis abuelos y descargó su ira contra ellos, acusándolos de malcriarme y socavar su autoridad. Mis abuelos me defendieron firmemente, y la discusión terminó con mi padre marchándose furioso, jurando cortar toda comunicación con ellos. Ver a la familia desmoronarse de esta manera me destrozaba el corazón. Frecuentemente me sentía culpable pensando que si no hubiera recurrido a mis abuelos, nada de esto habría ocurrido. Pero entonces sucedió lo impensable. Mi abuelo falleció repentinamente. La devastación fue total. Nunca había experimentado un dolor tan profundo. Pero lo que más me hirió fue que mis padres ni siquiera asistieron al funeral. Apenas podía mantenerme en pie, intentando procesar todo con el apoyo de Mark. Y además, tenía que cuidar de mi abuela, que estaba completamente destrozada. Había perdido a su compañero de vida y su propio hijo la había abandonado cuando más lo necesitaba. Días después, mis padres aparecieron inesperadamente en casa de mis abuelos. Todavía estaba de duelo y verlos solo reavivó toda la ira y el dolor que había estado intentando controlar. Cuando les pregunté por qué no habían asistido al funeral, respondieron casualmente que estaban fuera de la ciudad, pero yo conocía la verdad. Estaban de vacaciones. Mi prima había visto sus publicaciones en Facebook y me había contado todo, aunque decidí guardar silencio y contener mis ganas de confrontarlos. Mark se encontraba con nosotros en ese momento, ayudándonos a mi abuela y a mí a sobrellevar la pérdida. Cuando salió a recibir a mis padres, mi padre preguntó fríamente qué hacía él allí, como si su presencia fuera un problema. Eso fue la gota que colmó el vaso. Había estado manteniéndome fuerte, ocupándome de los arreglos del funeral, apoyando a mi abuela y lidiando con mi propio dolor, mientras mis padres se divertían, ignorando sus responsabilidades. Sentí una oleada de indignación mientras observaba a mi padre, quien parecía completamente ajeno al daño que había causado. Le pregunté quién creía que se había encargado de todos los preparativos del funeral, quién se había asegurado de que todo se realizara correctamente y quién había estado presente para mi abuela cuando más necesitaba a su familia. Idealmente, estas responsabilidades deberían haber recaído en él como hijo, pero había estado ausente, dejándome a mí recoger los pedazos de nuestra familia fragmentada. A mi padre le disgustó profundamente mi respuesta. Me miró con furia, visiblemente ofendido por mi atrevimiento a cuestionarlo, y me ordenó moderar mi tono, como si aún fuera la hija sumisa que podía controlar. Pero ya no era esa persona. Repentinamente su actitud dio un giro completo. La ira en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una calma inquietante. De pronto se convirtió en la persona más serena de la habitación, hablando con suavidad y asegurando que no buscaba confrontación. Afirmó que deseaba dejar todo en el pasado y comenzar de nuevo. Incluso mencionó que estaba dispuesto a perdonarme por lo sucedido con Brad, como si yo necesitara su perdón por algo. Luego agregó que me permitiría quedarme con la abuela, pero a cambio, quería recuperar algo que le pertenecía. Me quedé perpleja. Momentos antes me estaba regañando por mi tono, y ahora hablaba de perdón y de olvidar el pasado. Algo no cuadraba, y no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Entonces lo comprendí. Estaba allí por su herencia. Después de todo el sufrimiento que le había causado al abuelo, después del abandono y la traición, ahora aparecía por dinero. No le interesaba reconciliarse o reparar nuestra relación rota. Solo quería lo que consideraba suyo, lo que creía merecer, sin importar el daño que había causado. Pero desconocía que el abuelo había anticipado sus intenciones. El abuelo, que en paz descanse, lo había previsto todo. Un día después del funeral, mientras organizábamos sus pertenencias, encontramos una nota oculta en uno de sus cajones. Solo decía, Car Bob. Bob era un abogado y viejo amigo del abuelo, alguien que había visitado la casa en varias ocasiones, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Al contactar a Bob, nos informó que el abuelo había dejado un testamento, distribuyendo cuidadosamente su patrimonio. Ahora que lo pienso, el momento de la visita de mi padre fue demasiado conveniente. Era como si supiera que el testamento saldría a la luz pronto y quisiera asegurar su parte antes de que sucediera. Sin embargo, debo admitir que sentí una profunda satisfacción cuando le revelé que conocía sus verdaderas intenciones. No estaba allí para reconciliarse, para reconstruir nuestra familia rota o siquiera para ofrecer un perdón sincero. No, estaba allí por los ahorros del abuelo, por el dinero que creía le correspondía por derecho. Pero eso no iba a suceder. El abuelo se había asegurado de ello. Con una mezcla de serenidad y firmeza, le informé a mi padre que el abuelo había dejado todos los fondos a mi nombre. Cada centavo de sus ahorros ahora estaba bajo mi administración. En cuanto a la casa, el abuelo se la había cedido a la abuela, garantizando que siempre tuviera un hogar seguro, protegida de cualquier intento de despojo. Inicialmente, había planeado compartir esta información cuando las emociones se hubieran calmado,
cuando quizás pudiéramos sentarnos como familia y discutir el asunto civilizadamente. Tal vez en otras circunstancias, habríamos podido encontrar una manera de reconciliarnos y hablar sobre los últimos deseos del abuelo con respeto y comprensión. Pero esa posibilidad se esfumó en el momento en que mi padre entró a la casa con su actitud prepotente, pensando que podría intimidar y manipular para conseguir lo que deseaba. Cuando le comuniqué sobre el testamento, vi cómo el asombro y la incredulidad se reflejaban en su rostro. Por un momento quedó sin palabras, incapaz de asimilar que todo lo que había estado contando ya no estaba a su alcance. Pero entonces, tan rápido como había aparecido la conmoción, fue reemplazada por la ira. Su narcisismo le hacía creer que siempre había estado presente para sus padres. Me acusó de mentir, de manipular al abuelo, de alterar su testamento, como si yo hubiera orquestado todo esto. La ironía resultaba casi cómica. Me acusaba de ser manipuladora cuando él era quien había abandonado a su familia por codicia. Pero mantuve mi postura firme, explicando que el abuelo había tomado estas decisiones por sí mismo mucho antes de su fallecimiento, y que Bob, el abogado, podía verificar cada palabra que estaba diciendo. No existía ninguna conspiración ni plan secreto para excluirlo. El abuelo simplemente había reconocido las verdaderas prioridades de mis padres, y actuó en consecuencia para proteger lo que más le importaba, su esposa y su nieta. La furia de mi padre solo aumentó mientras asimilaba la realidad de la situación. Intentó argumentar, convencerme de que debería entregarle el dinero que le correspondía por derecho como hijo del abuelo. Pero me mantuve firme, recordándole que ya había tomado sus decisiones y que éstas tenían consecuencias. Había elegido abandonar a su padre, ignorar sus responsabilidades, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Mi madre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, también intervino, suplicándome que reconsiderara, que encontrara alguna manera de arreglar las cosas. Pero era demasiado tarde, ella tampoco reaccionó bien. Recuerdo que dijo cosas como, «No fue suficiente que intentaras arruinar la felicidad de Lisa, ¿y ahora quieres que suframos también?». Habían mostrado su verdadera naturaleza, y no había vuelta atrás. El abuelo había tomado su decisión, y yo tenía la intención de respetarla. Cuando se marcharon, la tensión en el ambiente era casi palpable. Los vi alejarse con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi relación con mis padres había llegado a un punto sin retorno, y alivio porque el abuelo nos había protegido incluso después de su partida. En los días siguientes, me dediqué a ayudar a la abuela a adaptarse a la vida sin el abuelo, asegurándome de que estuviera bien atendida y supiera que no estaba sola. Mark permaneció con nosotras, brindando el apoyo y consuelo que ambas necesitábamos durante un momento tan difícil. Y aunque el dolor por la pérdida del abuelo seguía presente, había cierta tranquilidad al saber que sus últimos deseos estaban siendo honrados. Entonces, justo cuando pensaba que las cosas comenzaban a estabilizarse, recibí una carta por correo. Provenía de Bob, el abogado del abuelo, y estaba dirigida a mí. La abrí esperando encontrar algunos detalles finales sobre el testamento, o quizás una nota de condolencias, pero su contenido era completamente inesperado. La carta explicaba que el abuelo había establecido un fideicomiso a mi nombre. Esto no me sorprendió, ya estaba al tanto de los ahorros que me había dejado, pero lo que me dejó atónita fue la condición que lo acompañaba. El fideicomiso estaba vinculado a una propiedad en Florida que el abuelo había adquirido discretamente años atrás. Según la carta, la propiedad debía permanecer bajo mi nombre, pero con una condición especial. Si mis padres intentaban impugnar el testamento, o realizar cualquier reclamo legal sobre la herencia del abuelo, la propiedad se les transferiría automáticamente junto con los fondos asociados a ella. Lo ingenioso del asunto era que la propiedad no era más que una casa antigua y deteriorada, muy lejos de la herencia lujosa que mis padres habrían esperado. Y los fondos apenas alcanzaban para cubrir los impuestos y gastos de mantenimiento de dicha propiedad. Me quedé impactada al darme cuenta de que el abuelo no solo había previsto la codicia de mis padres, sino que había preparado una trampa para ellos. Si decidían impugnar el testamento, no solo perderían el caso, sino que heredarían una carga financiera que los dejaría en la ruina. Poco después, Bob me llamó para informarme que mis padres efectivamente habían iniciado el proceso de impugnación del testamento. Habían contratado un abogado y planeaban llevar el caso a los tribunales, convencidos de que podrían reclamar la herencia que creían les pertenecía. Bob, con su característico tono sereno y profesional, me explicó que tan pronto como presentaran la documentación, el fideicomiso se activaría, y la propiedad de Florida, con todas sus cargas financieras, pasaría a ser de ellos. La noticia me impactó profundamente, no porque temiera el resultado, sabía que no tenían posibilidades de ganar, sino porque era exactamente lo que el abuelo había anticipado.
Incluso en sus últimos días, había sabido que mis padres permitirían que su avaricia los llevara a este punto, y ahora caminaban directamente hacia la trampa que él había preparado. Durante el proceso judicial, quedó evidente desde el principio que mis padres no tenían ninguna posibilidad de éxito. El testamento era legalmente impecable, y Bob se había asegurado de que todo estuviera en orden. Pero mis padres, cegados por su ambición económica, persistieron, creyendo que de alguna manera podrían anular los últimos deseos del abuelo. El día que el juez desestimó su caso, el mecanismo se activó. La propiedad de Florida, junto con su pesada carga financiera, pasó oficialmente a su nombre. Por supuesto, estaban furiosos, dándose cuenta demasiado tarde de que habían sido superados por el mismo hombre al que habían intentado traicionar. Observé desde la distancia cómo se apresuraban a lidiar con las consecuencias, intentando vender la propiedad, solo para descubrir que nadie quería comprar una casa deteriorada con una montaña de deudas asociadas. Su situación económica se deterioró rápidamente, encontrándose atrapados en un problema que ellos mismos habían creado. Era, de cierta manera, la justicia poética en su máxima expresión. El abuelo había logrado protegernos a mí y a la abuela de su codicia, incluso después de su partida, y aunque nunca me alegré de su sufrimiento, no pude evitar sentir que era un cierre apropiado. Habían tomado sus decisiones, y ahora debían afrontar las consecuencias. En la actualidad, mi padre está furioso, pero en lugar de retroceder, ha comenzado a buscar mi perdón. Intentan presentarse como víctimas, alegando que todo fue un malentendido y que solo buscaban lo que consideraban justo. Mi madre también me envía constantemente mensajes de texto y notas de voz, tratando de convencerme. Habla sobre cómo las familias pelean pero siempre encuentran el camino de regreso entre sí, sobre cómo el abuelo querría que estuviéramos unidos, y sobre su deseo de dejar el pasado atrás. Sin embargo, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras, y es evidente que no han cambiado realmente. No buscan una verdadera reconciliación, sino encontrar una manera de recuperar el dinero que perdieron. Lo más frustrante es que han involucrado a Lisa y Brad en su estrategia. De repente, mi hermana y su esposo me están contactando, intentando actuar como mediadores. Dicen todas las palabras correctas, hablando sobre la importancia de la familia y la necesidad de mantenernos unidos, pero puedo ver a través de su actuación. Todo es parte de su juego. Lisa, que apenas me había dirigido la palabra desde la acusación inicial, ahora finge interés en reparar nuestra relación. Todos esperan que si me hacen sentir suficiente culpa, cederé y les ofreceré una parte del fideicomiso. Están intentando desgastarme, hacerme sentir como si yo fuera la responsable de mantener a la familia dividida. Que es mi culpa que estemos tan distanciados, y por primera vez, me encuentro genuinamente confundida. Una parte de mí quiere mantenerme firme, conservar lo que el abuelo me confió, y no permitir que me manipulen nuevamente. Pero otra parte se pregunta si tal vez debería intentar perdonar, buscar alguna manera de seguir adelante, aunque soy consciente de que sus intenciones están lejos de ser sinceras. Entonces, Reddit, ahita por querer mantener lo que el abuelo me dejó, incluso si significa distanciarme definitivamente de mi familia, o debería intentar perdonarlos sabiendo perfectamente que sus motivos podrían no ser tan puros como afirman. Actualización 1. Los días posteriores a la visita de mis padres fueron sorprendentemente tranquilos. Parecía que, aunque la reconciliación era imposible, al menos el drama había terminado. Me permití relajarme un poco, pensando que quizás finalmente habían aceptado la situación y seguido adelante. Sin embargo, en el fondo, sabía que era demasiado bueno para ser verdad, simplemente la calma antes de la tormenta. Efectivamente, justo cuando comenzaba a creer que las cosas permanecerían en calma, recibí un correo electrónico de mi padre cuyo tono me heló la sangre. No solo estaba enfadado, sino que hervía de resentimiento y sentido de pertenencia. Escribió que sabía que todo el dinero del abuelo le pertenecía legítimamente, y que yo no era más que una ladrona por ocultárselo. Continuó diciendo que se suponía que yo debía ser una persona decente y hacer lo correcto entregándole todo. Luego, para empeorar las cosas, volvió a mencionar la situación con Brad, asegurando que me perdonaría generosamente por mis acciones si le entregaba el dinero. Pero si me negaba, enfrentaría graves consecuencias. Fue impactante, no solo por sus palabras, sino por lo lejos que estaba dispuesto a llegar. El correo era una amenaza directa que me revolvió el estómago. Ya no se trataba simplemente de dinero. Era sobre control, poder y su necesidad de dominar a todos a su alrededor, incluso si eso significaba destruir a su propia hija en el proceso. Como si eso no fuera suficiente, comencé a escuchar de amigos de la familia y parientes lejanos que mis padres estaban difundiendo todo tipo de rumores sobre mí. Me llamaban destructora de hogares, insinuando que había intentado arruinar el matrimonio de Lisa, y que era una manipuladora interesada.
Resultaba hasta irónico porque, ¿de qué fortuna hablaban? Brad vivía con sus suegros porque era más económico, y aunque antes no lo juzgaba, ciertamente ahora lo hacía. Las mentiras dolían, pero lo que realmente me afectó fue lo bajo que estaban dispuestos a caer. Intentaban arruinar mi reputación, pintándome como la villana en esta retorcida historia que habían creado. Era como si me estuvieran preparando para ser la antagonista, esperando que si lo repetían suficientes veces, la gente comenzaría a creerlo. Sabiendo que no podía manejar esto sola, contacté a Bob, el abogado del abuelo, para ver qué opciones tenía. Le envié un correo explicando todo lo que estaba sucediendo. Durante nuestra conversación, Bob se mostró tranquilo y reconfortante, pero fue directo con la situación. Me explicó que lamentablemente, mi padre podría intentar llevar el asunto a los tribunales. Legalmente, tenía derecho a impugnar el testamento, especialmente si alegaba que el abuelo había sido coaccionado o no estaba en pleno uso de sus facultades cuando tomó sus decisiones. Era un argumento débil, pero suficiente para arrastrarnos a una larga batalla legal si papá decidía presionar. La buena noticia, según Bob, era que papá no tenía mucho fundamento legal. El testamento del abuelo era sólido, y teníamos abundante evidencia para demostrar que estaba plenamente consciente y en control cuando tomó sus decisiones. Sin embargo, la amenaza de un proceso judicial se cernía sobre mí como una nube oscura. Incluso si papá no tenía un caso sólido, el estrés, los costos legales y el potencial de más mentiras y calumnias eran suficientes para hacerme sentir acorralada. Estoy furiosa, herida y agotada. Parece que sin importar lo que haga, seguirán atacándome. Se suponía que mis padres debían ser mi apoyo, quienes me respaldarían sin importar qué. En cambio, eran ellos quienes me estaban derribando, intentando arrebatarme la seguridad y estabilidad que el abuelo había trabajado tan duro para proporcionarme. Así que aquí estoy, preparándome para lo que venga. He comenzado a recopilar todos los documentos y evidencias que podría necesitar si esto llega a juicio. También estoy manteniendo un registro de cada mensaje, correo electrónico y mensaje de voz que mis padres me envían. Bob me aconsejó que todo podría ser relevante si necesitamos probar acoso o intención de difamación. Aún así, hay una pequeña parte de mí que a veces se pregunta si debería seguir luchando esta batalla, o si existe un punto en el que debería simplemente alejarme. Tal vez si les permitiera tener lo que quieren, todo esto terminaría. Pero entonces, ¿qué mensaje enviaría eso? Que pueden obtener lo que desean si presionan lo suficiente. Esta es la única razón por la que me mantengo firme. Esperemos que el futuro nos depare mejores perspectivas. Los mantendré actualizados cuando algo suceda. Hasta entonces, adiós. Actualización 2. Hola a todos, han ocurrido acontecimientos inesperados en los últimos días. Lisa apareció en nuestra puerta una mañana, completamente de improviso. Me preparé para una confrontación, lista para enfrentar cualquier acusación que pudiera lanzarme. Pero en lugar de ira, me encontré con una mujer destrozada. Se veía exhausta, con los ojos enrojecidos por el llanto. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, se derrumbó en lágrimas. Todo su cuerpo temblaba mientras intentaba hablar. Entre sollozos, me reveló lo ocurrido. Brad, su esposo, supuestamente estaba en un viaje de trabajo. Lisa, queriendo darle una sorpresa, decidió visitarlo sin avisar. Pero al llegar al hotel, lo encontró con otra mujer. El impacto y la traición fueron devastadores para ella. Lo confrontó inmediatamente, gritando, exigiendo explicaciones, cuestionando cómo pudo hacerle esto. En medio de su furia, le lanzó todas las acusaciones posibles, incluyendo aquella que había destrozado a nuestra familia. ¿Alguna vez realmente creyó que yo estaba coqueteando con él? Y fue entonces cuando Brad, intentando salvaguardar lo poco que le quedaba de dignidad, finalmente confesó la verdad. No era yo, nunca lo fui. Los mensajes que Lisa había visto, aquellos que la llevaron a acusarme de intentar robarle a su esposo, eran en realidad de una de sus múltiples aventuras. Había guardado el número de la mujer bajo mi nombre para evitar sospechas. Pensó que era ingenioso, un plan infalible para cubrir sus huellas. Pero todo se volvió en su contra cuando Lisa vio los mensajes y llegó a la peor conclusión posible. Mientras Lisa me relataba esto, mi mente daba vueltas. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el daño causado por las mentiras de un hombre. El hecho de que mis padres le hubieran creído, que se hubieran vuelto contra mí sin siquiera considerar mi inocencia, era como un puñal retorciéndose nuevamente en mi pecho. Pero lo que Lisa me contó después fue aún más desgarrador. Tras descubrir la traición de Brad, acudió a nuestros padres, esperando encontrar apoyo mientras lidiaba con el desastre en que se había convertido su matrimonio. Pero en lugar de consuelo, le dijeron que hiciera funcionar las cosas con Brad,
De hecho, le aconsejaron perdonarlo, dejar pasar el incidente y seguir adelante como si esta infidelidad fuera solo un pequeño tropiezo en el camino. Estaban más preocupados por mantener las apariencias que por la felicidad de su hija. No querían la vergüenza de un divorcio en la familia, así que estaban dispuestos a sacrificar el bienestar de Lisa para mantener la fachada de una familia perfecta. Al escuchar esto, me debatía entre la ira y la compasión. Estaba furiosa porque nuestros padres pudieran ser tan insensibles, tan ciegos ante el sufrimiento de sus hijas. Pero también sentía una inmensa tristeza por Lisa. Había pasado por tanto, y en lugar del apoyo que desesperadamente necesitaba, estaba siendo presionada para permanecer en una relación tóxica por el bien de las apariencias. Lisa no dejaba de disculparse, lamentando todo lo sucedido, por no haberme creído, por dejarse manipular por Brad y nuestros padres. Me dijo que no sabía a quién más recurrir, que se sentía completamente perdida. Estaba atrapada, sola y desorientada. No encontraba las palabras adecuadas. Una parte de mí quería gritar, decirle que estas eran las consecuencias de sus acciones, que había elegido creer mentiras sobre su propia hermana. Pero otra parte solo quería abrazarla y asegurarle que encontraríamos una solución juntas. Conversamos durante horas ese día, y al final, comprendí que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Pero también supe que nos necesitábamos mutuamente más que nunca. La abuela le ofreció a Lisa quedarse con nosotras todo el tiempo que necesitara. En cuanto a nuestros padres, el futuro es incierto. Ahora que la verdad sobre Brad ha salido a la luz, me pregunto si cambiarán su postura, considerando que todas sus manipulaciones se basaban en esto. Veremos qué sucede después. Actualización 3. Las cosas han comenzado a estabilizarse, y aunque las heridas emocionales siguen frescas, Lisa continúa su proceso de recuperación, lo cual es comprensible después de todo lo vivido. Hemos iniciado la investigación sobre los procedimientos de divorcio para ella, asegurándonos de que pueda separarse completamente de Brad. Es un proceso gradual, pero necesario para que comience su sanación. En el lado positivo, mis padres finalmente tomaron la decisión que debieron haber tomado hace tiempo. Expulsaron a Brad de su casa. Ya no reside allí, lo cual es un verdadero alivio. Es frustrante que les haya tomado tanto tiempo ver la realidad, pero al menos finalmente sucedió. En un giro inesperado de los acontecimientos, papá se acercó a la abuela para disculparse por todo. Su ausencia durante el funeral del abuelo, la forma en que me trató y toda la tensión que nos causó. Le aseguró que quería compensar el daño causado e intentar reparar lo que había roto. La abuela, sin embargo, mantuvo una postura firme. Le recordó que aunque apreciaba la disculpa, esto no cambiaría el hecho de que no recibiría ni el dinero ni la casa. Lo que más me sorprendió fue que papá aceptó esto sin protestar. Se sintió como una pequeña victoria, aunque sigo siendo cautelosa respecto a sus motivaciones. Recientemente, la abuela compartió conmigo algo significativo. Me expresó su deseo de asegurarse de que su testamento estuviera en orden. Aunque aún no lo ha comunicado al resto de la familia, me confió que planea dejarle la casa a Lisa. Creo que es una decisión acertada. Lisa merece tener algo estable y significativo después de todo lo que ha atravesado, y ser parte del legado de nuestros abuelos podría ayudarla a encontrar cierta paz. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, he reconsiderado el verdadero significado de la familia. No se trata simplemente de lazos de sangre o tradiciones. Se trata de las personas que permanecen a tu lado en los momentos difíciles, que confían en ti incluso cuando otros dudan. Mi relación con mis padres probablemente nunca vuelva a ser la misma, pero he llegado a aceptarlo. Tengo a mi abuela, a mi hermana y el apoyo de quienes realmente se preocupan por mí. Así que, Reddit, esta podría ser la última actualización. Las cosas están lejos de ser perfectas, pero todos estamos encontrando nuestro camino hacia adelante. Lisa está comenzando a reconstruir su vida, y espero que mis padres estén realmente cambiando, aunque sea gradualmente. Supongo que el tiempo dirá si sus intenciones son genuinas o si esto es solo otra fase en una larga serie de decepciones. Pero por ahora, todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, y eso es todo lo que realmente puedo pedir. No lo he expresado lo suficiente, pero estoy profundamente agradecida por todos sus consejos y apoyo. Sin sus comentarios, no habría llegado tan lejos. Gracias por darme tanta confianza. Adiós.